Saludos cordiales, chicos. Finalizamos este día con la semana 17. Para finalizar, pues esta semana iniciamos pues la unidad 8, ¿verdad? Vamos a iniciar este día la unidad 8, por eso observan ustedes acá que aparece hasta el final, clase 1.1, páginas 160 y 161 de la unidad 8, ¿verdad? Ok, entonces nos vamos hasta el libro de texto. Rotulemos la unidad, por favor, en su cuaderno cuadriculado, ¿verdad? Medidas de dispersión, esa es la unidad 8. Y aparece acá, ¿verdad? Una imagen bien significativa para representar las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión, pues es la distancia que hay de un punto a otro, ¿verdad? Por eso mostramos acá cuán dispersos están estos datos. Por ejemplo, estas personas, cuán dispersos están de esta de acá, ¿verdad? Ahí podemos nosotros ver la ilustración. Representa a la población en países que son objeto de estudio según sus características. Entonces, pues sabemos que esto no se ha utilizado desde hoy, sino desde la antigüedad. La estadística es una ciencia pues que siempre está analizando datos, ¿verdad? El tema 1.1 es rango para datos no agrupados. Ahora, ¿qué vamos a entender como rango o cómo lo vamos a trabajar? Pues vamos a partir de un ejemplo, la residencial 1, la residencial 2, que se está mostrando acá, la tarifa mensual en dólares por servicio de agua potable, ¿verdad? Esta es la tarifa en dólares para la residencial 1, la tarifa en dólares para la residencial 2. En la residencial 1 hay 6 casas y en la residencial 2 hay 7 casas. ¿Cómo se calcula la media aritmética, mediana y moda para datos no agrupados? Bueno, esa pregunta es para que usted recuerde cómo lo aprendió allá en octavo grado, ¿verdad? En octavo grado también, en la última unidad, se aprendió a calcular la media aritmética, la mediana y la moda. Ahora, vamos nosotros a contestar lo que nos pide. Calcule la media aritmética, la mediana y la moda. Para cada una de las residenciales, dice, hay que analizar cuál tiene mayor diferencia o cuál es la tarifa más alta o más baja. Vamos con la residencial 1, como me pide que calcule la media aritmética, la mediana, la moda. Para cada una de las residenciales debo hacer esos 3 cálculos. Primero calculamos la media aritmética, que si recordamos era la suma de todos los datos dividido entre el número de datos, ¿verdad? En este caso, la suma de todos los datos da 78 entre 6, eso es 13. La media aritmética es 13. Primer paso. Luego, el otro paso que me pide que calcule la mediana. Para calcular la mediana, debo ordenar los datos de menor a mayor. Ordenamos los datos, ¿verdad? De menor a mayor. Ordenados quedan de esta forma. Como es un número, como el número de datos es par, es un número par, por lo tanto debo sumar los dos datos del centro y dividirlo entre 2. Y ese sería la mediana, ¿verdad? En este caso, pues, es el mismo valor, ¿verdad? Son 12 el mismo valor que se está sumando. Completamos ahí la mediana. ¿Qué más nos pide que encontremos? La moda. Vale. En este caso, pues, nosotros podemos ver ¿cuál es el dato que más se repite? Podemos ver que hay un 12, aquí hay un 12, aquí hay un 12. Entonces la moda en este caso, la mediana es igual a 12 y la moda también es igual a 12 para la residencial 1. Pues 12 es el dato que más se repite, ¿verdad? La moda va a ser siempre el dato que más se repite. Ahora vamos a hacer los mismos cálculos para la residencial 2 con una pequeña diferencia, ¿verdad? Si se recuerdan, este es un número impar y en la residencial 1 era número par. Entonces, la media aritmética la calculamos de la misma forma, sumando todos los datos y dividiendo entre el número de datos, y eso es 12. Ahora, para la mediana, ordenamos los datos de menor a mayor y la mediana va a ser el dato que esté en el centro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese dato divide en 2 partes iguales la serie de datos. Y finalmente, pues la moda también es igual a 12 en la residencial 2, miren. ¿Por qué? Porque aquí hay 12, aquí hay 12 y aquí hay 12. Se repite siempre, ¿verdad? Entonces la moda es 12 también. Y así pues podemos nosotros concluir, y luego en el literal B nos pide que hagamos una comparación, ¿verdad? Esta tablita nos resume las medidas. Por ejemplo, la residencial 1 nos dio estas medidas, la residencial 2 nos dio esta. Miren qué sucede acá.
Para la residencial 1, la tarifa más alta es 18 y la más baja es 11. La diferencia es 18 menos 11, eso es 7, ¿verdad? O sea que nosotros podemos ver eso según los datos originales. Para la residencial 2, la tarifa más alta es 14, la más baja es 10. ¿Por qué? Porque la diferencia entre el dato sería 14 menos 10 y eso es 4. Por lo tanto, la diferencia de la tarifa más alta y la más baja, ¿a dónde es mayor? Es mayor en la residencial 1, ¿verdad? ¿Qué indica todo esto? Nos vamos a la conclusión. Las medidas de dispersión indican qué tan dispersos o qué tanto se dispersan o se agrupan los datos con respecto a su media aritmética o con respecto a su punto central, ¿verdad? La media aritmética es un punto central. El rango es una medida de dispersión que para una serie de datos no agrupados es igual a la diferencia del dato mayor y el dato menor. El rango también se llama amplitud. En el problema inicial, las tarifas de la residencial 1 se encuentran más dispersas, ya que el rango es mayor, ¿verdad? Entonces, estos valores que tenemos acá, pues nosotros tenemos los datos acá. Acá tomamos el dato mayor, que es 18, y el dato menor, que es 11, y hacemos esa diferencia y eso nos da 7. En este caso no, ¿verdad? El dato mayor es 14 y le resto 10, que es el dato menor, es 4. Por lo tanto, podemos observar que la residencial 1 es la que tiene mayor variación a la residencial 2. Acá, pues, en el ejemplo, en los ejercicios también se debe hacer el mismo procedimiento, ¿verdad? Según el ejemplo. Entonces, vamos al cuaderno de ejercicios. Nos ubicamos siempre en la unidad. Vamos a donde está el lápiz y comenzamos, ¿verdad? ¿Qué vamos a calcular? La media aritmética, la mediana, la moda y el rango. Entonces, por cada uno los, de los muchachos que están acá, Beatriz y Miguel, que tienen acá sus calificaciones, ¿verdad? Acá, mire, escribe procedimientos. Acá está el proceso para hacer los procedimientos. Este espacio es suficiente para hacer los procedimientos. ¿Qué procedimientos va a hacer? Los mismos que se acaban de explicar acá en el ejemplo. Mire, estos son los procedimientos, estos que vemos acá. Ok, entonces ahí estaríamos nosotros. Tenemos 2 ejercicios y suficiente espacio para hacer los procedimientos. Con esto pues finalizamos la semana 17 de la fase 3.